Bien, para terminar entonces el segmento vamos a ver las particularidades de la actividad, pero para ello sí me gustaría concretar con dos cosas. Uno, uno de los programas que considero que son imprescindibles para el trabajo de cualquier profesional de las ciencias sociales es el Evernote. Posiblemente algunos de ustedes ya estén familiarizados con este programa y si no, pues entren a la página, hagan su cuenta, creen su cuenta, dense de alta y comiencen a utilizarlo y explorarlo. Por supuesto, en YouTube van a encontrar cientos de tutoriales al respecto para que puedan ustedes manejarlo. Pero más allá de hablar específicamente o dar como una clase sobre el software en específico, sí quiero comentar cuál es la analogía de este programa. Este programa es una libreta virtual, o sea, la analogía es una libreta que tiene múltiples hojas, a diferencia de una libreta analógica, por supuesto, que uno puede tener cualquier tipo de libreta, ¿no? O sea, normalmente vamos a usar algún tipo de libreta para nuestro diario de campo en muchas ocasiones, o una bitácora. Pues este programa tiene esa misma estructura. Uno puede crear diferentes libretas de acuerdo a las temáticas. Por ejemplo, puede ser una libreta que diga tesis, una libreta que diga introducción al mundo laboral, una libreta que diga trámites personales, etcétera, e ir creando hojas dentro de esa libreta para poner información. ¿Por qué considero que esta herramienta es imprescindible? Porque, por ejemplo, cuando hago trabajo de campo, creo una libreta de acuerdo al nombre del proyecto que estoy trabajando y en lugar de grabar solamente el audio de una entrevista, ese audio se adjunta directamente en la hoja donde estoy entrevistando a la persona y me permite también tomar fotografías e incrustarlas directamente en esa hoja correspondiente. Asimismo, si hiciera un segmento de video dentro de la entrevista, también podría poner ese segmento de video dentro de la entrevista. Y lo más importante para mí es que hace la integración porque puedo descargar la aplicación al celular y entonces el celular se convierte en una herramienta muy importante para el trabajo que uno pueda desarrollar, porque en ese momento ya no tendría que tomar las fotografías con una cámara, grabar el audio con una grabadora reportera o grabar con una cámara de video y luego ver cómo integro todo a la computadora. Eso sin mencionar la problemática que significa tener diferentes fuentes de archivo, diferentes fuentes de información, lo que también trae consigo que se trabaje de acuerdo a los formatos, y ahí sí no voy a entrar mucho en detalle, pero cada tipo de grabación de audio, de video, tienes diferentes códecs que permiten la comunicación con la computadora, y entonces entraría yo a un problema mucho más grande para reconvertir o estabilizar el tipo de formatos que necesito para trabajar. Eso lo estoy viendo, por supuesto, desde el aspecto de la antropología social. Para el caso de la arqueología, pues el Evernote me serviría perfectamente bien para poner una libreta de la estructura que estoy trabajando y conforme voy avanzando en la excavación, pues puedo ir tomando las fotografías y poniéndolas en una hoja en específico que pudiera ser, como nos permite titular, ponerle nombre a la libreta y a las hojas, podría ponerle el nombre a la libreta de la estructura o del sitio y en cada hoja poner pues los nombres de la cuadrícula o del segmento que me toque trabajar y a partir de allá hacer el registro fotográfico del proceso de excavación. Esa es una de las maneras más simples. Para el caso de comunicación, pues obviamente está más que sobrado que si estoy trabajando para diferentes personas o estoy haciendo algún tipo de actividad relacionado con la generación de contenido o con la obtención de información para generar contenido, pues igual me permite hacer este tipo de cuestiones. Me parece que para literatura latinoamericana también podría servir para comentar acerca de cierto tipo de obras, de cierto género, de cierto autor, de dónde localizar las obras, ¿no? Tomar fotografías de segmentos de los textos que a lo mejor me interesaría
posteriormente difundir y obviamente pensar que no solamente se trata de hacer investigación, nosotros ya tenemos que empezar a considerar cierto rango de actividades como difusión, como docencia, como gestión, como socialización, como asesoría, y todo esto pues nos va a servir en un futuro muy cercano. Entonces Evernote es una de las herramientas que considero hoy indispensables tenerlas a la mano desde el celular y por supuesto en la computadora y todo. Existe una versión gratuita que es altamente funcional y por supuesto hay una versión de paga que cuesta 400 pesos anuales, que es una suscripción, es una renta que te permite almacenar hasta 10 gigas mensuales, y esa cuota se va reseteando mes a mes y es bien interesante. Para historia, digo, no dudo que es mucho más sencillo ir al archivo a tomar las fotografías de los documentos de cuando se hace revisión hemerográfica, ¿no? E ir compilando de una manera ordenada estas fotografías, porque realmente si bien es muy sencillo ir y tomar fotos desde un teléfono, desde una cámara, ¿no? El problema viene con el manejo de la información posterior, especialmente si se trata de hacer algo de investigación. Con turismo me parece exactamente lo mismo, pero uno de los ejercicios principales que pudieran hacer es hacer una libreta, crear una libreta por cada una de sus asignaturas, porque además te permite adjuntar archivos PDF, archivos de Word, archivos de PowerPoint, de Excel, de cualquier tipo de archivo, ¿no? Te permite adjuntarlo en esa hoja de tal manera que nos ahorra mucho tiempo al momento de comenzar a tratar de sistematizar o de analizar la información que estamos compilando. Entonces Evernote es una herramienta altamente recomendable. Otra herramienta muy recomendable es el ISU. El ISU es una herramienta para difundir archivos, documentos, ¿no? Te maneja un área de estadísticas, te maneja la visualización de manera interactiva, o sea, tú puedes, por ejemplo, tus trabajos de licenciatura que te interese que estén al aire, que estén en línea, ¿no? Pues los puedes poner en este programa de tal manera que también des a conocer tu trabajo. O sea, esperar a que se publique un artículo o que se publique, por ejemplo, una ponencia o algo que te interese que esté disponible para los demás. También esto digamos que está relacionado con el mundo del trabajo porque es una forma de darse a conocer. Entonces tenemos al alcance poder hacer esta actividad. Entonces también sería importante que te des de alta en este sistema, en esta plataforma, y que hagas la publicación de alguno de tus trabajos, el que tú quieras, ¿no? Inclusive también para poner el currículum en un momento dado nos podría servir para enviarlo a través de un correo electrónico, de un mensaje de WhatsApp, de un mensaje normal, en donde puedas compartir el vínculo de ese documento para poner tu currículum en línea, ¿no? Se los dejo para que exploren también y vean la cantidad de información y de materiales que pueden encontrar allá y la manera como se estructura. Es algo muy sencillo, ¿no? Entonces, finalmente, es importante discernir pues cuáles son las herramientas, qué herramientas son indispensables para mi trabajo y qué programas son indispensables para mi trabajo. Por supuesto, ahorita tenemos mucho de dónde escoger, o sea, tenemos desde la máquina de torre, desde la laptop, la tableta, el teléfono celular, eso sin mencionar, por ejemplo, los de comunicación, que probablemente requieran de alguna cámara, de algo más especializado. Entonces voy a partir de un ejemplo, digamos que casi tratando de ser genérico de la herramienta que quizás todos necesitemos, ¿no? Pero esa evaluación, desde mi perspectiva, tendría que hacerse considerando al menos tres aspectos. El primer aspecto es saber qué es lo que quiero, ¿no? Por ejemplo, este es meramente un ejemplo, ¿no? Ahora que salió este tipo de laptop, que la ponen como la laptop del futuro, pueden ver que tiene una doble pantalla. En esa doble pantalla, en el segmento más pequeño, ¿no? Que es este que está acá, uno puede utilizar un lápiz óptico para hacer trazos en esta sección. O sea, podemos tener un poco más de flexibilidad en cuanto al tema del uso, ¿no? Ya viene integrado un teclado numérico que también sirve como mousepad. Entonces, bueno, esta computadora, que por sus características, que es una pantalla
relativamente grande, que es de 15.6 pulgadas, ¿no? Con un procesador i9, que es el procesador de última generación de la marca Intel, con 32 GB de RAM, que es bastante memoria que tiene esta computadora, y tiene 1 TB de almacenaje en una tarjeta SD, ¿no? O sea, Secure SD. Entonces, obviamente es práctica en el sentido de que pues tiene suficiente capacidad de almacenamiento, posee, digamos, que las características de última generación, pero también hay que considerar que, siendo este el último grito de la tecnología, todavía falta que se estabilice. Es decir, muchas veces por comprar un dispositivo de la última generación de tecnología, pues viene con fallos que generalmente se van a ir corrigiendo en la segunda y en la tercera versión. Así que yo siempre recomiendo esperar al menos la tercera vuelta de estreno del dispositivo para poder adquirirlo. Definitivamente, pues es, digamos, es un objeto de deseo, ¿no? Ahora bien, la realidad es que yo puedo querer este dispositivo porque cumple con mis expectativas, pero hay una variable que es el precio, y esta cuesta 94.820 pesos. Entonces, por lo tanto, no está al alcance de mi bolsillo, ¿no? Así que pudiera tener todo lo que, por eso se vuelven objetos de deseo. Y de esto también pues es importante platicarlo, porque muchas de las cosas que se vuelven objetos de deseo, especialmente para el caso de la tecnología, ¿no?, también vienen restringidas en la capacidad de expansión, de actualización, inclusive de usabilidad, porque muchas veces no tienen estos puertos adicionales que me permiten conectar dispositivos para almacenaje. Entonces, a lo mejor el tiempo de vida se reduce a la siguiente generación, ¿no? Entonces hay que considerarlo. Entonces, por lo tanto, ¿en qué quiero? Pues sí me gustaría que pusieran, obviamente, lo que ustedes desearían tener, ¿no?, en el dispositivo. El que ustedes vayan a evaluar puede ser un celular, puede ser una tablet, puede ser una laptop, puede ser una máquina de torre, ¿no? Vamos a empezar con estas herramientas que yo considero que son ya herramientas de uso cotidiano, ¿no? Ahora bien, yo me voy a qué necesito, ¿no? Y lo que necesito pues es algo que me dé mínimo una capacidad de procesamiento que vaya desde un procesador i3 a uno i9. Hablo de estos procesadores porque son los de Intel, pero igual hay otro tipo de procesadores que son de la marca AMD o pueden ser de otro tipo de marca, y cada uno tiene sus características específicas. Las que yo conozco son Intel, y hasta donde me ha resultado en lo personal, pues son procesadores que tienen muy buena característica en durabilidad, por lo tanto vale la pena invertir en ellos, ¿no? Que tenga una capacidad de almacenaje de archivos, es decir, que tenga un disco duro de mínimo 1 TB, ¿no? Porque ya con 1 TB pues puedes cargar tus recursos, puedes cargar tus archivos antiguos que muchas veces se están reutilizando. Entonces pues estaría padre que tuviera 1 TB, ¿no? La capacidad de memoria, pues yo creo que con un mínimo de 8 hasta 16 GB de memoria RAM, pues me serían suficientes. ¿Por qué la memoria RAM? Porque si agarro una computadora de 4 GB, como muchas de las que están accesibles en precio en el mercado, ¿no?, que lo pueden ver en los supers específicamente, ya computadoras de 4,000, 5,000 pesos, que cada vez son más difíciles de encontrar, por cierto, porque ya vienen más caras, pero con 4 GB apenas y tienes la memoria suficiente para correr el sistema operativo. Y esas son cosas que también tenemos que ir investigando en el camino, ¿no? Si yo tengo una computadora que tiene exactamente lo mínimo, así que llega en safe para correr el sistema operativo, pues si yo le pongo un Photoshop, le pongo un SPSS, le pongo la suite de Office, le pongo la suite de Adobe, o le pongo cualquier otra cosa, ¿no?, un Corel, pues se le va a dificultar a la máquina tener esa capacidad de procesamiento. ¿Qué sucede? Bueno, sucede como me pasó a mí en el primer intento de hacer la clase, que pensé que podía aguantar 1 hora en video, y obviamente no aguantó, se crashó y se perdió esa hora de la grabación. Por lo tanto, pues ya me quedo con el segmento de 30 minutos, que veo que es algo que puede manejar bien la computadora, ¿no? Que tenga una capacidad de manejo de video y una tarjeta individual. ¿Por qué? Porque si tienen la tarjeta de video adicional,
quiere decir que tiene una capacidad de procesamiento individual para el video, o sea, dedicada a manejar el video. Es decir, no consume los recursos que tiene la computadora por default y me permite que la computadora trabaje mucho más relajada para el proceso de la renderización de videos, ¿no? Entonces, integración que es bastante pesada y que obviamente lleva tiempo para que se pueda lograr. Me interesa que tenga salidas de audio y de video, entre esas que tenga el VGA, que tenga el HDMI, porque en muchas ocasiones tengo que dar una clase y en un salón solamente hay un proyector que tiene entrada HDMI y necesito que tenga el HDMI, que es la tendencia ahora, aunque la tendencia realmente desde hace 7 años viene a ser la transferencia inalámbrica del video hacia el proyector, cosa que todavía no tenemos en nuestros espacios instalado ese tipo de proyector, pero pues el HDMI y el VGA es importante. Primero para el proyector, para el cañón, y segundo porque pues obviamente el tamaño de la laptop muchas veces se me dificulta estar en una pantalla tan pequeña, entonces conecto un monitor externo y ya tengo también una ampliación de esta pantalla. Que tenga entradas suficientes de USB, porque eso siempre termina siendo un problema, al menos desde mi perspectiva. Me es más cómodo trabajar con un teclado y un ratón externo, por lo tanto conecto un USB inalámbrico, teclado y mouse, y el teclado de la laptop lo uso en los momentos que tengo que salir al trabajo de campo, y entonces pues ahí directamente uso ese teclado, ¿no? De alguna manera con el uso se preserva un poco más el teclado de la laptop, y porque bueno, generalmente también encontramos personas que tienen laptop pero dejan de funcionar ciertas teclas por el uso prolongado. Por supuesto, la herramienta para eso es, pero si tienes la posibilidad de tener o de adaptar ciertos dispositivos para que sea mucho más cómodo tu trabajo, pues también permite esa prolongación de vida de ciertas partes de la computadora, ¿no? Que tenga la conectividad inalámbrica, porque es indispensable para conectarse con otros dispositivos y también con la red de internet. Yo busco que tenga sistema operativo Windows, yo soy usuario de Windows desde siempre, ¿no? Portabilidad, pues que esté liviana, que no pese tanto, ¿no? Digamos que mi laptop anterior pesaba más o menos como 3 kilos y medio y era bastante complicado manejarla, y era una pantalla de 15.6, aunque en su momento esa computadora en 2006, que es cuando la adquirí, ¿no? Y hasta el año pasado la tuve, pues era una computadora pesada pero suficiente para manejar todo lo que tenía que manejar, aunque se empezó a hacer un poco incómodo el manejo de la computadora, ¿no? Pues ahora busco que tenga una pantalla pequeña, por supuesto, no me gustaría algo de 13, así como esta que les estoy poniendo acá, que es una computadora Dell, que es una XPS de 13 pulgadas, y que tenga el teclado completo, porque a veces no viene el teclado completo. Es decir, eso, a veces el teclado numérico no está incluido, ¿no? En ese tamaño, o simplemente viene muy complicado el teclado de la forma como normalmente se ha manejado siempre, ¿no? Viene ya con 2 o 3 niveles de combinaciones de teclas que hace un poco más difícil. Entonces lo que necesitaría sería una computadora como esta, pero finalmente, ¿no? Esta de 13 pulgadas que se ve muy bien, ¿no? Todavía cuesta 37.874.60 y no es un precio de buen fin, es un precio regular, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puedo comprar? Pues lo que puedo comprar es una computadora de 7,000 pesos. Allá entra entonces mi capacidad de pago, ¿no? Mi capacidad de presupuesto, y que además esa capacidad de presupuesto no necesariamente tiene que ser un pago de contado, podría yo pagarlo a meses sin intereses, ¿no? Que sería lo ideal en mi caso, ¿no? Y bueno, yo necesito entonces una computadora, ya les dije cuáles son las características, pero lo que puedo pagar son 7,000 pesos, no puedo pagar más, y entonces entro a una tienda, ¿no? En este caso la tienda pues es la de Costco, y veo que la computadora más barata pues prácticamente son 14,000 pesos, ¿no? O sea, el doble de lo que tengo de presupuesto. Sin embargo, puedo entrar a otras tiendas, puedo ir a cualquier súper y empezar a ver que a lo mejor van a haber computadoras que estén alrededor de los 7,000 pesos, 7,000 más menos. A lo mejor me encuentro una de 6,000, a lo mejor me encuentro una de 5,000 y algo, ¿no?
pero cuando veo las características del equipo me doy cuenta que no es lo que yo necesito, ¿no? Lo que yo necesito pues ya me lo puse como entre un rango de cosas que pudiera yo optar por tener o no tener de acuerdo al precio. Entonces, por supuesto, siempre va a haber ese factor precio. Entonces, al no encontrar una computadora de las características que necesito, opté por revisar, ¿no?, en internet dónde puedo conseguir una computadora que tenga más o menos esas características. Entonces me encontré con esta laptop que es desde donde estoy grabando las clases y desde donde se ha hecho todo esto desde prácticamente el año pasado. Bueno, desde este año, a principios de este año, perdón. Entonces hay un lugar que se llama Computadoras Outlet, que está ahorita no me acuerdo y no alcanzo a ver allá abajo, pero ustedes lo pueden checar acá. Compré esta de Latitude, ¿no?, que tiene, obviamente, es Windows. Hay otra cosa importante, yo no tuve que pagar por ese Windows ya vino instalado con licencia. Tiene un procesador i7, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ahorita la última versión de procesadores es la i9, o sea, quiere decir que está un modelo de procesadores atrás, ¿no? Y pues tiene 2.90 GHz de velocidad este procesador, ¿sí? Tiene 8 GB de RAM, o sea, si estamos hablando de que necesitas 4 para correr el Windows, bueno, pues tienes 4 adicionales para correr todo lo demás. Los programas que normalmente manejo son el Evernote, el EndNote, el SPSS, el ISU, o por supuesto la suite de Office. Quizás el programa que más consume memoria es el SPSS, es el que necesita más capacidad de procesamiento, pero no siempre lo utilizo. Eventualmente uso Corel, uso Photoshop, ¿no? Y ahora que usamos la plataforma esta con la que estamos trabajando, que es el Moodle, pero se conecta a través de la red, y bueno, pues yo creo que con esta computadora es más que suficiente. No pude conseguir, me regreso a diapositivas atrás, en donde pedía de lo que necesito la capacidad de almacenaje 1 terabyte mínimo, ¿no? Solamente traía 250 gigabytes, ¿no? O sea, le falta todavía 3/4 partes para llegar a 1 terabyte. Sin embargo, ¿no?, lo importante de esto es que esta computadora puedo cambiarle el disco duro, comprar un disco duro de 1 terabyte y obviamente ir con un técnico para que me haga este cambio por un disco duro de 1 terabyte. Entonces, de alguna manera tengo posibilidad de expandir la capacidad del disco duro. Tiene salida HDMI y salida VGA. Entonces eso también es bien importante porque me permite pues que cumpla con la función que necesito para el caso de las clases en la facultad. Tiene entrada de memoria SD que me permite tener permanentemente una memoria de 32 GB ahí puesta para almacenar mis archivos, que considero que también en el movimiento de un lugar a otro, pues como todas las máquinas y como todo ser humano, en cualquier momento puede enfermarse o puede averiarse, ¿no? Así que de un lugar a otro puede ser que por el movimiento algo se desajuste en ese disco duro y de momento prendes la computadora y ya no funcione. Por lo tanto, dentro de la misma computadora, en esa ranura, ¿no?, inserto la tarjeta SD, que este es el dispositivo SD, ¿no? Bueno, este nada más es la muestra, ¿no? Pero entonces inserto la memoria SD y los archivos que estoy trabajando al día pues están dentro de esa memoria SD. Si por alguna razón llegara a averiarse la computadora, toda la información está resguardada en esa memoria SD. Es similar a usar una memoria USB externa, es similar a utilizar un disco duro externo, pero para mí cada una de las cosas tiene una funcionalidad. Definitivamente el disco duro, pues lo que yo hago es respaldarlo en cascada. ¿Qué es eso? Al menos tengo 3 respaldos de información, porque en muchas ocasiones no solamente trabajo con mi información, trabajo con la información de otros investigadores en otras instancias, en otras instituciones, por lo que me interesa mantener la integridad de preservar esa información, así que prefiero mejor utilizar 3 ambientes, ¿no? Y tiene como mínimo que sí cumple esos 3 USBs disponibles, esas ranuras de USB que son bien importantes para mí, ¿no? Entonces, bien, en síntesis, tenemos que evaluar
no solamente las herramientas, sino que los programas, porque una cosa es que tengas la herramienta, pero con qué programas vas a trabajar y hay que sacar esa lista, ¿no? Entonces yo haría una diferenciación entre precio y diseño versus funcionalidad. Puede estar muy bonito, pero realmente lo bonito no va a ser que me funcione mejor o no, ¿no? Entonces pongo la funcionalidad primero, ¿no? Tengo que evaluar las características versus la productividad. Si las características de la máquina están muy por encima de lo que yo deseo, pero realmente esas características no van a impactar en la productividad, no va a hacer que yo haga algo más rápido o algo mejor. Finalmente también hay cuestiones de creatividad, también hay cuestiones de conocimiento que uno va a aplicar en la herramienta, ¿no? O mediante el uso de la herramienta. Y luego yo también pondría innovación versus temporalidad, ¿no? Si lo que compro es muy el último grito de la tecnología, pero ¿cuánto tiempo me va a servir? Entonces yo pongo este ejemplo así súper sencillo, ¿no? Igual podemos conseguir un vehículo, vamos a suponer que no es parte del tema de la clase, pero que muchas veces también el vehículo es una herramienta de trabajo, no es un lujo, ¿no? Entonces yo necesito, imagínate que ya tienes la computadora o ya tienes la cámara o ya tienes tú las herramientas con las que vas a trabajar y por muy baratos que sean estos equipos, ¿no? O por muy caros que sean, pues tampoco vas a querer trasladarlos en el transporte público con el riesgo a que se caiga, que se golpee, inclusive que lo pierdas o que te lo roben, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor con un vehículo también formará parte de las herramientas de trabajo, ¿no? Entonces, pensando en números, porque casi no se habla de números, pero pensando en números, un Volkswagen de 1970 a 2003 lo puedes encontrar entre 15 y 30 mil pesos, ¿no? Y un Beetle, que es la reconversión tecnológica y con innovación y con muchas cosas que no tenía el anterior, pues ahí hay un ejemplo, ¿no? Dice 245, un modelo 2017. Con todo lo que implica el mantenimiento del primero, el mantenimiento del primero no se compara con el mantenimiento del segundo. O sea, este segundo modelo tiene mucho más costo el mantenimiento que el primero. Así que finalmente sigue siendo una excelente opción tener un sedán como un primer vehículo o un vehículo utilitario para trabajar, ¿no? Lo mismo sucede con los teléfonos celulares. Cuando voy a evaluar, ¿no? Pues yo opté por un Motorola. Entonces un Motorola me cuesta 4,300 pesos, ¿no? Comparado con un iPhone, ¿no? Que tenemos dice desde 27,500, ¿no? O desde 29,000, 30,000 pesos. 30,000 pesos, o sea, con eso compro el coche, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y pues por supuesto que el tema de la economía siempre va a ser una variable pues fundamental. No podemos comprar algo que no podemos comprar a menos que nos embarquemos con una aventura de crédito que tiene también sus bemoles y sus riesgos para el caso de los profesionistas, ¿no? Especialmente para nosotros, ¿no? Porque pues tenemos que tener muy bien calculado hasta dónde podemos. Entonces, la segunda actividad van a hacer una evaluación. Bueno, en primera van a hacer su registro y evidencia del uso de Evernote. Van a entrar a la Evernote, entren a la página de Evernote, hagan su cuenta y creen su primera libreta y sus primeras hojas y capturan la pantalla con sus datos de... No me van a dar el dato de login y password, pero sí en la pantalla debe aparecer su nombre, el nombre de la cuenta que ya crearon ustedes, ¿no? Lo mismo van a hacer con el ISO, van a por publicar alguno de sus trabajos, el que ustedes quieran, o publiquen un documento demostrando que están usando ya estas dos herramientas. Y espero que no los pongo acá los tutoriales, pero que ustedes entren por su cuenta y que vean los tutoriales de ambas herramientas y que ustedes ponderen qué tanto les puede servir. Por supuesto, para cada uno de esos van a poner un texto de cuál fue su experiencia usándolo o en qué creen que lo podrían utilizar o cómo lo incorporan a su práctica cotidiana, a su práctica diaria, a su práctica de trabajo, ¿no? Y van a evaluar una herramienta de trabajo. Esa herramienta de trabajo que van a evaluar puede ser tanto una máquina de torre, puede ser un celular, puede ser una tableta, puede ser una laptop, ¿no? Y pues básicamente van a partir como de estos tres elementos, ¿no? Que quiero, que necesito y que puedo.
Y en cada sección de esto pues vas a comentar también, pues por supuesto, cuáles son pues cuáles son las acotaciones al respecto, ¿no? Porque a lo mejor lo que definitivamente cuando el presupuesto es ilimitado, pues no hay necesidad a lo mejor de evaluar, aunque por una cuestión de objetividad se recomienda siempre evaluar la herramienta, no la más cara siempre es la mejor, no lo último siempre es lo más adecuado, ¿no? Y como les decía en el segmento anterior, muchas veces entramos a trabajar a un lugar y no tienen la última cámara, ni la última computadora, ni nada. Entonces a veces tengo que ver cómo solucionar esos problemas entre el mundo analógico y el mundo digital, y por eso es importante conocer estas cosas, ¿no? Entonces, en un máximo de 6 diapositivas vas a hacer estos 3 requerimientos, ¿no? El registro de evidencia de uso de Evernote, registro de evidencia de uso del ISO y la evaluación de una herramienta de trabajo con comentarios. El puntaje de esta actividad son 12 puntos y la fecha de entrega es el viernes 13 a las 4 de la tarde. Agradezco tu atención y seguimos pendientes a través de la plataforma.